Pero eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos la gran simiente de bendición. Y si nosotros somos su simiente, quiere decir que somos sus hijos. Y los hijos agradecen al Padre. Hay un versículo que el Señor me dio, el Paracleto, el Espíritu Santo me dio, del apóstol Pablo, que dice: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso es todo. Esa es la clave. ¿Para qué le andas buscando tanto asunto a la religión? Si tú te llenas, anhelas y buscas al Espíritu Santo, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él tuvo una experiencia muy personal, muy diferente a la que tuvieron los otros apóstoles. Pablo tuvo un encuentro muy personal con el Espíritu Santo. Y él lo vivió. Y por eso declaró: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra vida tiene que ser a través del Espíritu Santo. Si no, todo lo que hagamos se vuelve religión, se vuelve religiosidad. Y termina este versículo el apóstol Pablo diciendo: porque nosotros somos su descendencia. Somos la descendencia de Dios. Así que hoy te quiero hablar sobre algo que tal vez ya hayas oído o ya hayamos leído, pero que no siempre tuvimos la oportunidad de profundizarlo. A veces oímos o leemos la palabra, pero no la volvemos a revisar o no la profundizamos. La leemos por encimita. Y lo que leímos o hemos leído es que Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerda? Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Así que yo pienso que es importante conocer de qué se trata la simiente de Abraham y para qué existe. A la simiente de Abraham se le dio una promesa, la herencia de Dios, la herencia del Padre. En Efesios capítulo 1 nos dice que Dios tiene una esperanza. Oiga esto lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que Dios tiene una esperanza. Oiga, pero espérame, si los únicos que debemos de tener la esperanza nosotros es en Dios, ¿cómo es posible que Dios tiene una esperanza? Y tiene una esperanza en nuestro llamado y en la herencia de los santos. Eso es lo que dice Pablo. Oye, Dios tiene una esperanza en mí. Dios tiene una esperanza en todos nosotros. Oye, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cuántos saben que los santos tienen una herencia? Muy pocos. Vayan estudiando más la palabra. Lo voy a tomar en cuenta, porque yo sé que sí son estudiosos, a los que no sabían. Tenemos herencia. En principio, sabemos que la Biblia, o hemos aprendido que la Biblia es un libro espiritual. Timoteo nos dice que peleemos en la buena batalla. El libro de Efesios nos pone una armadura. ¿No? Ahí está la armadura de Dios. En Corintios nos da armas espirituales. En el libro de Hebreo nos dice que llevemos una espada,
porque la palabra es la espada del Espíritu. Pero déjame decirte que nada de esto es literal. No es literal. Solo son adjetivos que identifican las características o nuestras características de un pueblo, de una iglesia. Solo son adjetivos que identifican esas características. Al igual cuando nos habla de que somos la novia, que somos árboles plantados y otros más. Y a los que no saben qué es un adjetivo, es un vocablo que describe una cosa o una función. La iglesia, el pueblo de Dios, funciona de diversas maneras. Y cada una de esas maneras tiene una función. Y Dios le da nombre. Somos sumisos como ovejas, dice la palabra. Pero también dice que somos militantes como soldados. También dice que somos firmes como un roble. Además dice que damos frutos como los demás árboles, damos frutos. Dice que tenemos intimidad con la novia. Tenemos intimidad como una novia. Y un sinfín de facetas que podemos encontrar en la Biblia como el cuerpo de Cristo que somos. Lamentablemente, se nos ha enseñado solo una cosa. Se nos enseñó solo uno, la novia. Somos la novia y estamos esperando el regreso. De ahí entonces de ahí que somos un ejército con faldas. Lo que nos faltan son pantalones. El reino de Dios se nos acercó, lo trajo el Señor Jesucristo. Pero el reino de Dios tiene un rey. Así que el reino de Dios tiene que tener un pueblo. Para que exista un reino, tiene que haber un rey. Tiene que haber un pueblo que se someta a su rey. Y este pueblo tiene que tener una área donde va a operar. Y el área donde opera este pueblo se llama el reino. El pueblo que opera se llama reino y tiene que tener un rey. Así que aquí, en este lugar, existe un reino, porque hay un pueblo y tiene un rey. ¿Cuántos tienen un rey? No su esposo. Ay, mi rey, no su esposo. Un rey, un verdadero rey. Si usted se considera un pueblo, esto es un reino y usted tiene un rey. Pero ahora bien, este rey para ser rey tiene que tener autoridad. Una autoridad sobre su reino. ¿Cuántos de aquí son obedientes a su rey? Muchos dudaron. ¿Cuántos de aquí son obedientes a su rey? ¿Cuántos de aquí son fieles a su rey? ¿Sabe usted dónde termina? Su reino termina donde comienza el reino de su vecino. En su casa es su reino. Ahí tiene usted su reino. Ahí tiene usted su rey. Y su reino va a terminar donde comienza el reino del vecino. Ese reino de allá afuera, de enfrente del vecino, ¿será igual a nuestro reino? ¿Por qué no? ¿Sí me está entendiendo? Nosotros tenemos un reino en nuestra iglesia y en nuestra casa.
El reino es una palabra de una visión. Yo creo en el reino de Dios, yo creo en mi rey. Y ahí en ese reino es donde es un área donde yo voy a tener influencia. Por eso es importante que no tenga miedo de orar, de clamar, de pedir, de interceder, de profetizar, porque usted lo está haciendo en su reino, dentro del reino de Dios. Así que lo puedes hacer aquí y en tu hogar. Hay 3 niveles en relación en el reino o con el reino. Hay 3 niveles. Siervo es una palabra que nosotros usamos mucho, tal vez demasiado. ¿Qué tal, siervo? Buenas noches, siervo. O los servidores, es que él es siervo. La usamos mucho. Nada más que existe un problema. El siervo no sabe todo lo que dice el rey. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Porque el siervo, porque es siervo y vive en incógnito. El siervo o al siervo en la vida real, ningún rey le dice los misterios ni los secretos, porque el siervo viene siendo un esclavo. ¿Ya lo oyeron, servidores? Ustedes son esclavos, pero no de nosotros los pastores ni de los hermanos. Ustedes son esclavos de un rey, son siervos de un rey, para que lo vayan entendiendo. Luego hay una etapa más íntima. Eso lo declaró el Señor Jesucristo. Estas palabras del siervo lo declaró el Señor Jesucristo, y esta también. Hay una etapa más íntima, amigos. Cristo dijo: ya no son mis siervos. Ahora, servidores, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos. El amigo puede quizás conocer algunas cosas importantes. A lo mejor pueda conocer algunas cosas importantes del rey, el amigo. Y no todas, porque el rey siempre se va a reservar algo más. No vaya a ser que este amigo le salga medio chismoso. Entonces mejor me reservo tantito, lo empiezo a medir el agua de los camotes, a ver cómo se van a comportar mi amigo, mi cuate. Siempre se va a reservar algo. Pero fíjate que todavía hay una etapa más íntima. De siervo, de amigo, hay una etapa más íntima que se llama hijos, hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí se declaran hijos de Dios? Este hijo de Dios sí tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a saberlo todo porque es el heredero. Acuérdate que empezamos hablando de la herencia. Somos herederos, somos hijos. Solo los hijos heredan en el pueblo de Dios. Si tú eres siervo, estás en la corte allá afuera. Si tú eres amigo, a lo mejor te doy chance que estés en el lugar santo. Si eres mi amigo, ahí espérame, porque acá hay lugar santísimo. Acá solo pueden entrar los hijos, como la palabra que le reveló el Señor a mi hermana. ¿Por qué le da revelación a los que están en el lugar santísimo? ¿Por qué da revelación? Porque son hijos, porque somos hijos. Él nos va a revelar muchas cosas cuando somos hijos. Tienes que convertirte en un hijo y saber que lo eres para poder ingresar al lugar santísimo, donde habita el Padre, el Hijo, el Rey y el Espíritu Santo. ¡Hala!
¿Cómo me considero? ¿Todavía me considero siervo? Todavía, es que yo soy cuate de mi Señor Jesucristo, soy mi amigo. O declaras y lo consideras real en tu vida que eres hijo. ¿Me estoy explicando? Tenemos que sentirnos hijos. Hijos, no somos hijos de, bueno, no, somos hijos, herederos de todo. La Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuál es la herencia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, somos coherederos de esa herencia. La tenemos. Y ahora vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos. ¿Por qué esta carta? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué esta carta a los Hebreos la escribió el apóstol Pablo? Lo que sucede es que para muchos estudiosos de la palabra, la carta a los Hebreos es casi un resumen de toda la Biblia. Te recomiendo que leas la carta de los Hebreos o epístola del apóstol Pablo. Carta a los Hebreos, capítulo 1, dice el verso 3. Aquí Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta todas las cosas? Con su palabra. Y cuando dice que sustenta todas las cosas, está hablando de todo lo que tú conoces como universo, mundo, tierra. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El único en este mundo que te puede purificar o que nos purifica de nuestros males, de nuestros errores, de nuestros pecados, es el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad, o sea, de Dios en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, y cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque cuál o a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Y esa palabra engendrado, grábatela, engendrado, le dijo Dios al único, a nadie, a ningún ángel, a nadie le dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esa palabra engendrado allí no tiene nada que ver con un nacimiento. No tiene nada que ver con ese nacimiento en un pesebre. No tiene nada que ver. No es lo mismo. Engendrado quiere decir, en la palabra hebrea, aramea, en la Biblia, en la Torah, quiere decir el nacimiento, quiere decir coronado, coronado como hijo heredero a la diestra de Dios Padre. Engendrado es coronado como hijo heredero. Ay, pastor, si yo ya nací en Cristo. Amén, mi hermano. Pero le falta una cosa: ser engendrado por Dios mismo, para que se pueda cumplir la bendición en tu vida, para que pueda ser coronado. ¿Se acuerdan de cómo Pablo habla de las coronas que recibimos? ¿Han oído hablar de las coronas que habla Pablo que recibimos en cada cosa que hagamos? Tenemos que ser coronados como hijos, herederos.
habla de un día distinto a cuando naciste, a como cuando has sido engendrado. No sé si me estoy explicando. Porque cuando tú seas engendrado, Dios te va a ver con esa plenitud de aquel que lo llena todo, y el Señor nuestro Dios te va a ver como un Cristo coronado. Igual. Uno, que a través de lo que padeció Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que padeció, aprendió obediencia. Por eso les preguntaba si como hijos son obedientes. Luego les pregunté, porque aquí nuestro Señor Jesucristo, a través de todo lo que padeció, aprendió obediencia. Y creo que a nosotros nos falta obediencia. Si no le soy obediente a mis pastores que me invitan los miércoles y los sábados a oración y no voy, me falta obediencia. Me falta obediencia. Y por eso vino a ser autor. Por eso se convirtió en autor, nada más y nada menos que de nuestra salvación. ¿De qué quieres ser autor? ¿De qué queremos ser autores? ¿De qué? Pero para eso necesito ser obediente a mi Señor. El único que es perfecto es Cristo. Fue probado, funcionó. Son dos tipos de perfección. Y ese día que superó todo, fue engendrado en hijo. Y yo sé que todos los que estamos aquí anhelamos y deseamos ser engendrados en hijos, no nacidos. Eso es muy importante, mi amado hermano, es muy importante, porque a todos los que le reciben, dice la palabra, les dio potestad de ser hijos. O sea, puede ser que lo recibas. La palabra dice que nos dio esa potestad, nos dio ese poder para poder ser hijos. Y puede ser que recibas. La cosa es que nunca llegues a hacerlo. Tú te crees que ya fuiste hijo, pero ¿verdaderamente has llegado a hacerlo? Esa es la diferencia por la cual algunos tienen victoria y otros no. Chimabra kandahara. Cuando el Señor me puso esta palabra, la sentí muy fuerte, porque muchos aquí todavía nos consideramos hijos por haber hecho una oración. Pero es muy diferente declarar, porque sí nos dio la potestad de ser hijos, pero es muy diferente. Vea la diferencia de ser nacido a ser engendrado por nuestro Padre. Pongámonos de pie. Ya les enseñé cómo rendirse al Señor, ¿verdad? ¿Cómo se rinden al Señor?
Para los que ya se la saben o para los que no se la saben, cuando te asaltan te dicen arriba las manos, ¿no? Es la manera de que te rindes al asaltante. Hoy ríndase usted al Señor esta mañana. Vamos a rendirnos al Señor esta mañana. El libro de Génesis nos habla de Abraham. Cierre sus ojos, piense, medite. Si realmente es hijo. Pero Jehová había dicho a Abraham, oiga lo que le dijo a Abraham el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí está la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esos que dicen amén lo están entendiendo. Céntrese en el Señor. Vea al Señor. Es una luz brillante ahí. Es brillante, intensa, no lo puedes ver, pero ahí está. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, incluye toda tu familia. A toda tu familia, aquellas que no conocen al Señor en tu casa. Le dice: vete de tu tierra, transforma tu mente. ¿Sabes por qué lo sacó de su tierra? Porque en su tierra practicaban idolatría, brujería, hechicería, misticismo, leían horóscopos, etcétera, etcétera. Vete de tu tierra, transforma tu mente, renuévala. Venía lleno de pura cochinada, de pura basura en su mente. Transfórmate de reino, le dice. Cámbiate de reino, cámbiate de ciudad, de país. Cámbiate. Ya no eres mexicano, ya no eres tabasqueño, ya no eres griego, ya no eres judío. Eres una simiente de otro lugar. Porque no has nacido de voluntad de hombre. Somos simientes de otro lugar. En esta simiente no has nacido de voluntad de hombre. Aquel hombre al que le llamaste padre o aquel al que le llamas padre ha sido un instrumento solamente en la mano de Dios para que vinieras a esta tierra. Pero aquel hombre ya murió. Ya morimos. Volvimos a nacer. Cuando somos engendrados, volvemos a nacer de una simiente. Oiga esto, de una simiente incorruptible, que no se va a contaminar de nada, ni del mundo, ni de nada. Has nacido de arriba. Tienes una ciudadanía distinta, diferente. No eres de abajo. Ya no somos de abajo. Somos hijos de Dios, engendrados. Salgan de su tierra, dice el Señor. Salgan ahora. Renueven el espíritu de su mente. Cambien. Todos declaren ahora. Van a declarar fuerte, que se oiga hasta el mismísimo infierno. Van a declarar todos fuertes. Ahora somos hijos engendrados de Dios. 1, 2, 3. Amén. Ustedes son hijos engendrados. Somos de la simiente
de Abraham. Y mi vida hoy va a ser diferente. Me salgo de todo, de mi casa, de mi parentela, de todo. Me entrego completamente a ese reino. Y cuando cambies de ambiente, de atmósfera de la iglesia y entres a tu hogar, es la misma atmósfera. Ese es tu reino, ahí está tu reino. Solo cuando salgas allá afuera al mundo, cuidado, tienen que salir protegidos. Pero nada ni nadie los tocará. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Pueden sentarse. Se llama la gran simiente de bendición esta palabra, la gran simiente de bendición.